Tratando el siguiente punto, se va a hablar sobre la entrada y salida de datos. A continuación, una pequeña descripción. En PHP ofrece una serie de flujos de entrada y salida generales que permiten acceder tanto a flujos de entrada y de salida de PHP, a la entrada estándar, a descriptores de ficheros de salida y de errores, a flujos de ficheros temporales en memoria y en disco, y a filtros para poder manipular otros recursos de ficheros según se lee desde o se escribe en ellos. En la siguiente diapositiva se va a tratar sobre PHP STDIN o PHP STDO o PHP STDR, los cuales van a permitir acceder directamente al correspondiente flujo de entrada y de salida del proceso de PHP. El flujo hace referencia a un descriptor de fichero duplicado. PHP Input es un flujo de solo lectura que permite leer datos de cuerpos solicitados. PHP Output es un flujo de solo escritura que permite escribir en el buffer de salida tal como lo hace el print y el hecho. A continuación se brinda un ejemplo para que quede más claro lo que sería el código en PHP. El programa nos pide que el usuario digite el número de la base y el exponente y el programa calcule el resultado. Como se puede observar, se utilizan tanto el input para solicitar la base y el exponente, los cuales van a tener un valor mínimo entre 0 y un valor máximo de 30. Se utiliza también el output para mostrar el resultado. De esta manera vamos a poder tener en el ejemplo que la base es el número 5 y el exponente el número 6. El proceso se lleva a cabo cuando se pone en la opción calcular y el resultado que muestra en pantalla es de 15.625. A continuación le voy a dar pase a mi siguiente compañero. Condicionales. Son estructuras que se usan para comparar expresiones. El resultado de estas comparaciones determinará una secuencia específica que va a ser ejecutada. Tipos en PHP y MySQL. Son dos, que es if y switch. En el caso de if se manejará también lo que es else y else if. Y en el caso de switch se manejará la expresión break. La estructura if. Se evalúa la expresión con respecto a la condición de la estructura. Si ambas coinciden, se ejecutarán los pasos. Caso contrario, estos se ignorarán. Aquí es donde se aplica la estructura else. La estructura else permite agregar una serie de pasos que van a ser ejecutados si la expresión evaluada junto a la condición if en un inicio resulta ser falsa. Es decir, que si la condición y la expresión no coinciden, es decir, que es falso, se ejecutan los procesos que van a estar en esta sección. Estructura else if, ya sea junto o separado, en PHP lo reconoce. Son las mezclas de las estructuras if y else, y esta permite agregar una serie de pasos que van a ser ejecutados si la primera estructura if resulta ser falsa y si la estructura o la condición de la estructura else if resulta ser verdadera con respecto a la expresión. Es decir que si la expresión y la condición 1 no coinciden, se ignorarán este primer conjunto de pasos. Y si aquí la expresión y la segunda condición coinciden, se ejecutarán la secuencia de pasos que estarán situados aquí y se ignorarán las else. Ejemplo, un usuario debe registrar sus datos en una página web, nombre, apellido, edad y DNI. Se pide mostrar los datos de tal usuario y determinar la etapa de vida en la que se encuentra
de acuerdo a la edad que ha registrado en la página web. Solución. Para este tipo de problema se empleará los forms en PHP. Es decir, que se trabajarán con dos tipos de archivos que tendrán diferentes finalidades. El archivo 1 se encargará de la recepción de los datos que digitará el usuario. Aquí se puede ver la estructura form. Acá se pondrá el nombre completo del otro archivo al que va a estar asociado. También se seleccionará el método en el que se enviarán los datos. En este caso va a ser el método post. Acá se pondrán los campos que el usuario va a llenar. Y acá se colocan los tipos. Y acá el nombre que tomarán las variables que van a estar asociadas a cada campo. Y acá se agregará un botón de enviar o también un botón denominado submit. En el segundo archivo, este segundo archivo servirá para la impresión de datos y la determinación de la etapa de vida del usuario con respecto a la edad que digite este. En la primera parte se imprimirán los datos. Acá se puede ver que el método va a ser post y va a ser asociado a las variables que ya han sido registradas en el primer archivo. Acá se asignará a una variable el valor de la edad, el valor que va a ser digitado por el usuario. Y con esta variable se trabajará las condicionales o las condiciones que se darán. Se empezará con un if, acá se pondrá una condición y esta, si resulta ser verdadera, se ejecutará que el usuario se encuentra en la infancia, es decir, que se imprimirá esta oración. Si resulta ser falsa, se pasará a una estructura else if, en donde la variable va a ser evaluada. Y si resulta ser verdadero, entonces se imprimirá que el usuario se encuentra en la adolescencia. Y si no se cumple, pasará al siguiente y así sucesivamente hasta el último, donde se trabaja junto a una estructura else. Aquí ya no se añade nada más, puesto que se asume que si la edad resulta ser mayor que 59 o tome valores mayores a 59, se imprimirá de que el usuario se encuentra en la vejez. Ejecutando estos archivos, acá para el registro de datos, acá se puede ver las variables o los campos que van a ser llenados y los espacios que servirán para llenar. Acá se puede ver que se llenaron los datos y acá está el botón de enviar o submit. Y una vez haciendo clic a esto, se puede ver que se imprimen los datos y también se determina la etapa de vida del usuario. En este caso, la edad del usuario es de 29 años y se indica de que la etapa de vida de este usuario es en la adultez. La estructura switch. Aquí se compara una variable con distintos valores. Si estos coinciden, se ejecuta una serie de pasos que se encuentran asignados a cada caso. Acá se hace el uso de un break, que es una expresión que finalizará la secuencia de instrucciones de cada caso.
Un ejemplo: elabore un menú que contenga los nombres de los colores primarios, el color blanco y el color negro. El usuario tendrá que digitar una opción de lista y la página web tendrá que mostrar el código HTML del color elegido. Acá también se trabajará con forms y se emplearán dos archivos, al igual que en el caso anterior. Acá se puede ver la estructura que tomará el menú. Acá se puede ver la estructura form. Acá el nombre completo o un nombre del archivo junto a su formato, el que va a estar asociado a este primer archivo, el método que va a ser seleccionado, que va a ser el mismo que el anterior, post. Acá se puede ver el campo que va a ser llenado, la variable, y también se agregará un botón de enviar. El segundo archivo, para aquí se empleará este segundo archivo para la impresión del código HTML del color seleccionado. Acá se puede ver que se asignará un valor a una variable. De acuerdo a esa variable se trabajará, como en el caso del ejemplo anterior, se trabajará con esta variable. Acá se puede ver switch, el valor que va a ser, la variable que va a ser evaluada. Y si este tomase 1 o 2 o los demás valores, se ejecutará un determinado tipo de procesos. Acá se puede ver el break. Este break finalizará los procesos que van a ser contenidos en cada caso. Si este no estuviese acá, esto continuaría hasta encontrar otro break. Por eso es importante que se encuentre un break al final de cada caso. Ejecutando esta solución, en una primera parte se puede ver estas estructuras para el registro de datos, en este caso el registro de la opción que va a seleccionar el usuario, en este caso va a ser el 1. Luego, después de enviar o de hacer clic en el botón submit o enviar, aparecerá el código de color, el código HTML del color seleccionado. En este caso fue el número 1, que es el azul, y aquí se puede ver el código HTML de este color. Bueno, profesor, en esta ocasión me toca hablar sobre los bucles, o también conocidos como ciclos. Estas son estructuras de control esencial a la hora de programar, que permiten repetir una o varias instrucciones cuantas veces lo necesitemos. Entre ellos tenemos el ciclo while, el ciclo do while, el ciclo for y el ciclo for each. Para empezar tenemos el ciclo while, que nos permite ejecutar una o varias líneas de código de manera repetitiva sin la necesidad de tener un valor inicial e incluso a veces sin siquiera conocer el valor final que esperamos. La sintaxis del ciclo while es la siguiente: while, y entre paréntesis pondríamos la condición de finalización, y el bloque de instrucciones iría después entre unos corchetes. Luego tenemos este pequeño ejemplo en el que se desea mostrar en pantalla los primeros números impares menores a 24 y el orden en el que se encuentran.
Primero se inicializa la variable número, que vendría a ser los números impares, y luego una variable i, que sería el iterador o el contador. Se escribiría while y entre los paréntesis vendría la condición de finalización, en la cual sería eh, que la variable de los números impares sea menor o igual a 24. Luego, después de evaluarse esta condición, se imprimiría en pantalla el contador, que estaría inicializado en 1, número y el número impar después. Para luego al número impar sumarle 2 unidades y al contador o iterador sumarle 1. Y ahí acabaría el ciclo, para luego repetirse y repetirse hasta que sea la variable de número impar menor o igual a 24. El ciclo do while nos permite ejecutar una o varias veces un bloque de instrucciones sin evaluar de forma inmediata una condición específica, sino evaluándose justo después de ejecutar por primera vez el bloque de instrucciones. La sintaxis de este ciclo sería primero escribir do y luego entre corchetes el bloque de instrucciones para luego escribir while y entre paréntesis la condición de finalización. A diferencia del ciclo while, este ciclo primero ejecuta el bloque de instrucciones para luego evaluar la condición de finalización. En este ejemplo se desea mostrar los primeros 16 números pares. Primero se iniciaría una variable número de los números pares en 0 y una variable contador en 0 también. Luego se escribiría do y entre los corchetes se le sumaría una unidad a la variable contador y 2 unidades a la variable número, para luego imprimir en pantalla el contador, número y el número par. Todo esto mientras que la variable contador sea menor o igual a 16. El ciclo for nos permite ejecutar una o varias líneas de código de manera iterativa, conociendo un valor inicial y otro valor final. Además nos permite determinar el tamaño del paso entre cada iteración del ciclo. Este ciclo, la sintaxis de este ciclo es la siguiente: for y entre paréntesis, primero se tiene que definir el valor inicial de una variable, luego el valor final de la variable, para después ver cuánto se le añadiría o restaría a la variable por cada ciclo. Y luego entre corchetes vendría el bloque de instrucciones. En este ejemplo nos piden mostrar en pantalla los primeros 50 números. Para esto escribiremos for y entre paréntesis la variable inicializada en 0. Luego la variable le pondremos un valor final que sería 50 menor o igual a 50. Y luego la variable se sumaría en 1 cada ciclo. Luego se mostraría en pantalla número y la variable. Para el ciclo for each nos permite recorrer diferentes tipos de arreglos y objetos de una manera controlada y sin la necesidad de preocuparse por la cantidad de elementos. La sintaxis del ciclo for each sería la siguiente: for each y entre paréntesis el nombre del arreglo, as, y para cada índice cada índice se guardaría en la variable, en este caso key, y cada valor de ese índice se guardaría en la variable value. En este ejemplo nos pide mostrar los colores favoritos de 5 personas recorriendo un arreglo. Para esto tenemos el arreglo personas, donde Pedro es el índice y el valor del índice es verde.
Luego el otro índice sería Miriam y el valor de ese índice sería rojo. Luego el siguiente índice sería Carlos y el valor de ese índice sería azul. Luego el índice que sigue sería Álvaro y el valor de ese índice sería marrón. Y para finalizar, el índice Jessica tendría como valor morado. Escribiríamos for each y entre paréntesis el nombre del arreglo as y cada índice se guardaría en la variable nombre y el valor de cada índice se guardaría en la variable colorFab. Luego se mostraría en pantalla el color favorito de el índice. En este caso el primero sería Pedro, y su color favorito sería verde, y así con todos los demás. Muchas gracias.